Muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro espacio informativo educativo, Noticiero NEM, un espacio creado para analizar algunos de los principales desafíos que enfrenta actualmente la educación mexicana y, sobre todo, para reflexionar sobre las posibilidades que tenemos como docentes para transformar nuestra práctica educativa. En esta emisión hablaremos de la nueva escuela mexicana, conocida como NEM, y particularmente de algunos de los retos que implica llevar sus principios a la práctica. Porque hablar de la NEM no significa únicamente hablar de un nuevo plan de estudios o de modificar nuestras planeaciones. Significa hablar de una transformación en la manera en que entendemos la enseñanza, el aprendizaje, la función docente y la relación entre la escuela y su comunidad. Desde mi perspectiva como estudiante de la maestría en educación, uno de los aspectos más importantes de este modelo es que nos invita a dejar de mirar a la escuela como un espacio aislado y comenzar a reconocer que los aprendizajes tienen sentido cuando se relacionan con la realidad de nuestros estudiantes. Y comenzamos con nuestra primera noticia. La transformación educativa continúa, pero no está libre de desafíos. Uno de los principales retos de la nueva escuela mexicana consiste precisamente en pasar del discurso a la práctica. La NEM plantea una educación contextualizada, inclusiva, humanista y vinculada con la comunidad. Sin embargo, llevar estos principios al aula implica transformar algunas prácticas que durante muchos años han formado parte de la cultura escolar. El docente necesita analizar su contexto, identificar las problemáticas de sus estudiantes y diseñar experiencias de aprendizaje que tengan relación con su realidad. Esto implica también reconocer que no todos los alumnos aprenden de la misma manera ni viven las mismas circunstancias. Por ello, uno de los desafíos es atender la diversidad social, cultural, económica y familiar que existe dentro de las escuelas. El material de trabajo sobre escuela, familias y comunidad destaca precisamente que la NEM reconoce la diversidad de las familias y la necesidad de establecer vínculos que permitan contextualizar los procesos educativos. Y ahora pasamos a nuestra segunda noticia. Docentes ante un nuevo escenario educativo. Uno de los grandes desafíos es el proceso de adaptación de las y los docentes. La NEM requiere que el profesor deje de ser visto únicamente como transmisor de conocimientos y asuma un papel de mediador, acompañante y agente transformador. Esto significa que el docente necesita desarrollar capacidades para investigar su contexto, problematizar la realidad, trabajar colaborativamente y diseñar estrategias que permitan que los estudiantes participen activamente en su aprendizaje. En este sentido, la autonomía profesional adquiere una gran importancia, porque permite que los docentes contextualicen los contenidos y tomen decisiones pedagógicas de acuerdo con las características de su comunidad. Pero aquí encontramos un desafío importante. ¿Cómo podemos pedir una transformación de las prácticas docentes si no existen siempre las condiciones, el acompañamiento y la formación necesarios para lograrla? Por eso considero que la capacitación docente no debe entenderse como una actividad aislada, sino como un proceso permanente de acompañamiento, reflexión y trabajo colegiado. Continuamos con nuestra tercera noticia. La comunidad entra al aula. Uno de los planteamientos que considero más importantes de la NEM es la relación entre escuela, familia y comunidad. Tradicionalmente, muchas veces hemos entendido la participación de las familias únicamente como asistir a reuniones, recibir calificaciones o colaborar en determinadas actividades escolares. Sin embargo, la perspectiva de la NEM propone ampliar esta relación. La comunidad puede convertirse en un espacio de aprendizaje y las familias pueden aportar conocimientos, experiencias y saberes que enriquecen los procesos educativos. Incluso el material plantea que el codiseño implica escuchar a los estudiantes, trabajar directamente con las familias e incorporar a miembros de la comunidad como fuentes de conocimiento. Por lo tanto, el desafío consiste en pasar de una participación ocasional de las familias a una participación con sentido educativo. Y en nuestra cuarta noticia tenemos un tema que no podía faltar. Tecnología, herramienta educativa o distracción. Vivimos en una sociedad en la que nuestros estudiantes tienen contacto permanente con Internet, redes sociales y diferentes plataformas digitales. Por eso, la escuela no puede permanecer ajena a esta realidad. Pero utilizar tecnología en educación no significa simplemente incorporar una computadora, un celular o una plataforma digital. El verdadero desafío consiste en lograr que las tecnologías tengan una intencionalidad pedagógica. En este punto, considero fundamental el desarrollo del pensamiento crítico. Nuestros estudiantes reciben diariamente una gran cantidad de información. Por eso necesitan aprender a analizarla, contrastarla, cuestionarla y valorar su confiabilidad.
El pensamiento crítico permite precisamente que los estudiantes no sean consumidores pasivos de información, sino sujetos capaces de construir argumentos, identificar información falsa y tomar decisiones fundamentadas. Esta perspectiva también se relaciona directamente con mi propio interés académico en torno al pensamiento crítico y el uso formativo de las redes sociales. En el plan de estudio, el pensamiento crítico se reconoce como un eje articulador y plantea la necesidad de formar estudiantes capaces de analizar y cuestionar la información que reciben. Después de conocer estas problemáticas, surge una pregunta fundamental. ¿Qué podemos hacer desde nuestras escuelas? Mi primera propuesta es fortalecer el trabajo colegiado. Los desafíos de la NEM no pueden ser responsabilidad exclusiva de un docente. Necesitamos construir acuerdos, compartir experiencias y analizar nuestras problemáticas de manera colectiva. La segunda propuesta es contextualizar realmente la enseñanza. Antes de diseñar un proyecto debemos preguntarnos, ¿qué sucede en nuestra comunidad? ¿Qué necesitan nuestros estudiantes? ¿Qué problemáticas forman parte de su realidad? Y, sobre todo, ¿cómo podemos convertir esas problemáticas en oportunidades de aprendizaje? La tercera propuesta es fortalecer la participación de las familias y la comunidad. No se trata solamente de invitarlas a eventos escolares, sino de reconocer sus conocimientos, experiencias y aportaciones. Y finalmente, considero indispensable promover una alfabetización digital crítica. No basta con enseñar a utilizar una herramienta tecnológica. Debemos enseñar a nuestros estudiantes a utilizarla de manera ética, responsable, segura y crítica. ¿Estás cansado de que tus alumnos solamente memoricen? ¿Quieres que participen, investiguen, cuestionen y propongan soluciones? Entonces necesitas una escuela más cercana a su realidad. Con la nueva escuela mexicana puedes transformar una problemática de tu comunidad en una oportunidad para aprender. Investiga, pregunta, dialoga, argumenta, propón, porque aprender también significa transformar nuestra realidad. NEM, una escuela que escucha, una comunidad que participa y estudiantes que transforman. Y así llegamos al final de nuestro noticiero NEM. Después de analizar estos desafíos, considero que la nueva escuela mexicana representa una oportunidad para replantearnos qué significa educar. Desde mi perspectiva como estudiante de la maestría en educación, el verdadero cambio no ocurre únicamente cuando modificamos un formato de planeación o utilizamos una nueva metodología. El cambio ocurre cuando somos capaces de mirar nuestra realidad educativa con otros ojos. Cuando escuchamos a nuestros estudiantes. Cuando reconocemos la diversidad de nuestras comunidades. Cuando dejamos de trabajar de manera aislada y construimos con otros. Cuando utilizamos la tecnología para aprender y no solamente para entretener. Y, sobre todo, cuando ayudamos a nuestros estudiantes a desarrollar un pensamiento crítico que les permita comprender, cuestionar y transformar la realidad en la que viven. La NEM nos plantea un reto importante: construir una educación más vinculada con la comunidad y con las necesidades reales de nuestros estudiantes. Pero también nos recuerda que la transformación educativa no depende únicamente de documentos o políticas. Depende de lo que hacemos todos los días dentro de nuestras escuelas. Porque finalmente, transformar la educación comienza con una pregunta muy sencilla. ¿Qué puedo hacer yo, desde mi función, para que la escuela tenga mayor sentido para mis estudiantes y para mi comunidad? Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Noticiero NEM, la educación que estamos construyendo. Nos vemos en la próxima emisión.